Zárate es una ciudad con historia. Es un río caudaloso que no se detiene en la vida sufriente de sus pescadores. Es la música que empaña sus esquinas, sus obreros que peregrinan en silencio por las madrugadas, la bohemia del café en la calle Justa Lima, el recuerdo de sus vidrieras que fueron cambiando. Un firmamento hecho de tangos, músicos y compositores. Muchas vidas que transitan, algunas de las cuales intentamos rescatar en estas entrevistas. Entrevistas zarateñas. Bueno, Mónica, muchas gracias por acercarte. Hacía mucho que tenía ganas de conversar con vos. Por tu aporte a la cultura zarateña en primer lugar, pero bueno, indiscutidamente también porque sos la hija de Virgilio Expósito, la sobrina de Homero Expósito, dos grandes aportantes a la cultura internacional, nacional y por supuesto a la cultura de nuestra ciudad porque son oriundos de esta ciudad. Aquí cerquita, a unos metros, está tu casa natal, la casa en la que vivís y, si no me equivoco, la casa en la que naciste. Es una casa que tiene historia esa, ¿no? Sí, es una casa con historia, pero también este lugar donde estamos tiene una historia unida a mi familia, la biblioteca, porque, bueno, primero porque somos grandes lectores y segundo porque todas las bibliotecas son afines a nosotros. Exacto. Los libros son afines a nosotros. De hecho, en mi casa, que está acá cerquita, tengo una gran biblioteca, es más grande la biblioteca que la casa por poco, pero sigo aportando libros, es decir, en cambio de regalar libros, se siguen aportando, porque me regalan a mí y bueno, sigo aportando libros a la biblioteca. Que yo cuando desarmé la otra casa de la familia, que era acá en 19 de marzo, aporté a esta biblioteca cualquier cantidad de libros también, porque de mi tío Melo, de mi papá, porque ya no se puede tener tantos libros. La casa de 19 de marzo, perdón, ¿era la casa de quién? El tema es así, mi abuelo, cuando fue progresando la confitería Mimo, fue comprando casas. Él invirtió todo el dinero que ganaba en casas y compró primero la casa de la 19 de marzo y después compró la casa de la calle San Martín y después compró otras casitas en Roca y Belgrano. Entonces, bueno, fue un tema vender la casa de la 19 de marzo porque, bueno, pero llegó un momento que mi mamá vivía ahí, era una casa muy grande y era una casa muy grande para mi mamá. Así que la pusimos en un departamento y después ya con el tiempo la casa, si no se venía abajo, y era una casa con un patio español, con fuente, con muchas cosas que le aportaban algo hermoso a la casa, como también se denigraba con el tiempo, claro, al no usarse. Claro. Así que había que venderla. Y bueno, y la vendimos y bueno, la casa de la San Martín es la que quedó como casa de la familia, porque yo no digo que es mi casa, es de toda la familia, porque realmente es de toda la familia, ¿no? Sí, además un poco de la comunidad, porque sí, una vez, no sé si se sigue haciendo, pero una vez al año se hacía la ventana de los y se va a hacer, y se va a hacer. Lo que pasa es que siempre la hago en esta época, yo siempre la hago entre el 23 y 25 de octubre, entre el 23 de septiembre, que es cuando murió mi tío Mero, y el 25 de octubre, que es cuando murió mi papá, en primavera, porque mi mamá también murió en primavera, yo nací en primavera, todo en primavera, entonces tiene que ser dentro de la primavera. Este año vengo retrasada con la ventana, porque con el hecho de los 100 años de mi papá, estoy con tantas cosas que no doy abasto. Claro. Entonces, estamos haciendo una película sobre la biografía de mi papá, también se hizo la producción que hizo Valeria Tártara con el aporte que hizo para las zarateñas, que se presentó en el Festival de Tango de Buenos Aires y que fue maravilloso, y luego acá en Zárate en el Fórum. Bueno, estamos con los shows que están presentando otros artistas,
Bueno, la verdad que estoy con agotada. muchas Estoy haciendo actividades, un libro, bueno, es como que con muchas ya es cosas. mucha cosa, sí. Bueno, entonces, mencionabas los libros, mencionabas la primavera, estas fechas que son significativas. Yo quiero comenzar esta charla leyéndote algo que seguramente vas a reconocer, escrito también en primavera, pero hace mucho tiempo ya. Sí, Y dice así: yo quisiera ser fe y ser constancia, y ser arte y ser gloria y ser amor, y quisiera ser luz, ser esperanza, que mitigue tu pena y sinsabor. Yo quisiera ser el todo de tu vida, tu deleite, tu cielo, tu pasión, tu alma toda, tu sangre y ser herida, que abre brecha en tu amante corazón. Yo quisiera ser pena y ser agravio, y alegría y ensueño e ilusión, y ser el beso de amor puesto en tu labio, y cariño, tu Dios y tu razón. Yo quisiera ser ansia y ser deseo, ser espina que hiere y ser dolor, ser arrebato fugaz, ser devaneo, ser vida y muerte y perfumada flor. Yo quisiera, Rafaela, en mi martirio, para calmar mi pena y tu dolor, conducirte en mis brazos al delirio del dulce ensueño con mi eterno amor. Tuyo eternamente, y está firmado por Manuel Juan Expósito, y fue fechado justamente el 1 de septiembre de 1913. Mirá qué casualidad, ¿no? exactamente. ¿Quién fue Porque Juan Manuel? Juan Manuel Espósito fue O mi Manuel abuelo, Juan, como... Manuel Juan, no Juan Manuel. Manuel Juan fue mi abuelo paterno, que lo dejaron en la casa de los niños de Espósito cuando nació, con un pañal de hilo y un prendedor de oro que decía Manuel Juan. Como en aquel momento en la casa de los niños de Espósito había tómbola, ponían el bebé, daban vuelta a la tómbola y nunca se sabía quién lo había dejado. Por ende no sabemos de quién venimos. Eh, y, y Manuel Juan escribía desde niño en verso, todo lo escribía en verso. Y de hecho, le llamaba la atención, ¿no es cierto?, en la casa del niño de depósito, y fue adoptado, como fue creciendo y se quedó ahí, y no era adoptado por nadie, porque generalmente se adoptan hasta las 3 4 años, y después si no quedaban ahí, él estaba como al servicio de la casa. Y entonces fue adoptado por una familia que se llamaba Villafañe, y que lo adoptaron para leer el diario, para leerle el diario al señor. Entonces el abuelo iba a comprar el diario todos los días al kiosco y le leía el diario al señor. Obvio que leía y escribía correctamente bien, tenía entre 10 y 12 años, está discutido el tema de la edad. Y bueno, y él un día, yendo a comprar el diario, preguntó dónde podía conseguir trabajo, qué sabía hacer él. Él sabía algo de pastelería, que había aprendido en la casa de los niños de Expósito, algo de escritura, que también sabía, obviamente, pero que no era una persona capacitada en un oficio, en algo determinado. Entonces, bueno, este diariero le dijo que en Zárate se estaba poniendo un frigorífico y que bueno, que por ahí podía conseguir trabajo. Bueno, con el dinero que le dieron para comprar el diario, porque era el único dinero que tenía, se escapó de la casa, se vino para acá, aunque después lo devolvió al dinero, porque era re decente. Yo siempre cuento la historia de mi abuelo en los colegios, porque en cambio de los chicos de robar o tomar droga, podían dedicarse como mi abuelo a hacer de otra manera. Bueno, y mi abuelo no tenía ni papá ni mi mamá que le dijeran nada, o sea que optó él su vida como quiso. Bueno, y vino para acá. Y bueno, no tenía dónde vivir, así que al principio comenzó a trabajar en panaderías, entró en la panadería Franceschi, y dormía en el piso con una frazada que le habían dado, y un buen día, cuentan ellos, porque yo no estaba, que vino una señora en un carruaje a buscarlo. Parecía una señora de buena familia, y obviamente, porque no lo van a dejar con un pañal de hilo y un prendedor de oro, sino ha sido una señora de buena familia. Pero bueno, en aquel tiempo, como estaba todo prohibido, y además si una señora de la alta sociedad, sea una chica joven o quien sea, tenía un hijo con cualquiera, claro, sea de su misma clase social o no, era muy mal visto, claro, que lo tengan.
Entonces, bueno, en ese tiempo. Sí, sí. Entonces, bueno, él optó por decirle que no la quería conocer, O ¿no? sea que él No probablemente quiso conocer a su madre. haya sido, claro, buscado por su mamá. Si era su madre, ¿no? La que dijo que era su madre, Claro. él no la quiso conocer. O dijo que si la había dejado, no quería que sea su madre. Bueno, y ahí empezó su vida con las panaderías y después con el ferriwatt. Trabajó en el ferriwatt y esa es una postal que le escribe mi abuelo a mi abuela y que te la dio José Coló, porque José la leyó, yo se la di a José para que la lea en una ventana, y él cuando empieza con el ferriwatt le sobraba tiempo para él, porque estaba acostumbrado a mucha actividad. Entonces empezó a estudiar por correspondencia y estudió en el Cordon Bleu, ¿no? Pastelería, estudió tenedor de libros, estudió para hacer balances de empresas, estudió idiomas, sabía 4 idiomas, bueno, de todo estudió mientras estaba por correspondencia y terminó siendo director de la escuela por correspondencia, porque obviamente era una persona capacitada. Bueno, y con los años, que por eso le escribía tantas, tengo 200 cartas de mi abuelo a mi abuela y tengo no sé cuántas postales de esas que le escribía todas las semanas y casi todos los días a mi abuela y que llegaban con el tiempo, porque en aquel tiempo el correo tardaba, y bueno, y le llegaban a mi abuela y mi abuela le contestaba. No tengo ninguna contestación de mi abuela porque ella le daba vergüenza por cómo escribía mi abuelo, claro, las de ella. O sea, tenemos todo lo de mi abuela, pero de mi abuela no. Mirá vos. Y bueno, con el tiempo se casaron y mi abuela era de Campana, su familia era de Campana, y los del Giudice, italianos, en aquel tiempo las familias emigraban, estoy hablando de principios del siglo XIX, 20, en el 19 nació mi abuelo, en 1989, en el 20 ya la familia de mi abuela había emigrado en el 19 y habían llegado a Campana, y en aquel tiempo las familias italianas se instalaban uno en esta casa, al lado la otra, al lado la otra, y vivían todos juntos como en un cuarto de manzana, así que eran todos familiares que vivían en el mismo lugar. Así que mi abuela vivía con sus hermanos, tenía varios hermanos, y no sé cómo la conoció, porque mi abuela era de Campana y mi abuelo cuando venía estaba acá, así que no sé cómo se conocieron, pero bueno, con el tiempo se casaron, tardaron bastante tiempo de novios hasta casarse porque no tenía un centavo mi abuelo ni para alquilar una casa, tenía que ir juntando, y después, bueno, alquiló y puso la primer confitería, que no fue la que estaba en la esquina de acá de Independencia y Justa Lima, sino la que estuvo enfrente a la heladería, o sea, en la esquina de Rómulo Noya y Justa Lima. Después se mudaron a la mitad de cuadra y después recién vinieron a esta esquina. Donde tuvieron mayor éxito fue en esta esquina, y acá cerquita, y bueno, y ahí se criaron, fueron naciendo. Cuando nació mi tío Homero, que fue en el año 1918, mi abuelo tenía recién puesto el primer local de confitería y le pone Mimo, porque recién lo estaba poniendo, y Mimo, que era chiquito, hacía monadas. Claro. Entonces por eso lo llama Mimo al local. Y bueno, y ¿cómo será que el abuelo, como trabajaba, no fue cuando nació su hijo? Fue unos días después recién a conocerlo porque estaba montando su negocio y no podía. Bueno, y 5 o 6 años después nace mi papá. Y luego nace mi tío Luis María. Pues son La 3. Paz Virgilio, mi tío Luis María. ¿Fue actor Chiche. Luis María? ¿Fue actor él? Actor, estudió arte dramático en la Escuela de Arte Dramático, fue compañero de María Armenia Avellaneda, trabajó en Buenos Aires y trabajó acá también en teatro porque mi abuelo hacía teatro. Sí. Y escribió 9 obras de teatro que las tiene registradas en la Sociedad de Autores y
y tienen la SADE y están registradas además en la Biblioteca Nacional. A medida que voy escribiendo sobre la familia me voy enterando de cosas, claro, porque yo no sabía que las obras, sí sabía que estaban registradas en la SADE porque tengo los registros, no sabía que estaban registradas en la Biblioteca Nacional. Cuando escribimos el libro de mi tío Homero, que lo escribí con una persona que es muy destacada española, que es además académico de número de la Academia del Tango, pero que en realidad en España es un legislador y se dedica al derecho. Entonces es una persona investigadora. Entonces él investigó que en la Biblioteca Nacional, por eso me enteré. Uh-huh. Y ahí comienza el linaje, digamos. Y ahí comienza el linaje de todos locos. Sí. Y tu papá, bueno, obviamente tuvo, creo, 4 hijos, vos sos una de ellas. Yo soy la mayor y después 3 hermanos tengo. El segundo falleció, pero se llamaba Rodi. La tercera es mi hermana Patricia. Y después vino mi hermano Claudio, que se llama Homero Claudio, uh-huh, por mi tío Homero, que era un homenaje a mi tío porque no tenía hijos. Claro. Pero le decimos Claudio, claro, porque Homero es Homero y Claudio es Claudio, pobre, ¿no? ¿Y vos te casaste con Alfredo? Yo me casé con Alfredo. ¿Tuviste 2 hijos? Tengo 2 hijos, sí, Carolina la mayor y Matías el segundo, pues ya son grandes, hoy estamos en los 40 y pico y 50 años, y bueno, y yo voy a decir que tengo 77. Bueno. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque si es para la posteridad que sepa cuándo tengo. Y estudiaste decoración, ¿verdad? Sí, otra loca más, ¿no? Porque antes que me cuentes cómo es que llegaste a la elección, ¿crees que tiene una especie de, digamos, vinculación artística tu elección en esta línea artística familiar? Mira, yo me crié en una familia de músicos, de escritores, de actores, porque todos actuaban. Mi papá actuaba en el Teatro Coliseo, mi tío Homero, mi tío Chiche y mi abuelo, todos. Y yo desde los 4 años iba al teatro, y en el Coliseo teníamos el palco número 4, siempre 4, o sea que para mí el Coliseo es como desde el palco número 4. Desde los 4 años fui al teatro, porque iba a todos los ensayos, así que todo eso fue marcando. El abuelo me marcó mucho, porque el abuelo era una persona muy culta, que yo iba a la escuela, y el abuelo, yo venía con un tema cualquiera, y yo no me olvido más del Dorado, siempre explico el Dorado, porque vino un día y le dije, abuelo, tengo que estudiar sobre el Dorado. Entonces mi abuelo, sin sacar ningún libro, empezó, Dorado, pez de río, que la aleta, que cosa, todo, y yo como un loro, porque yo además aprendía por oído, porque tengo oído de mi papá. Entonces, todo eso como un loro, lo decía, iba a la escuela y lo repetía. Entonces, ¿qué pasa? El abuelo me leía, yo era chiquita, tenía 5 años, 6, y me leía Shakespeare, me leía... Los clásicos. Sí, me leía el Cervantes, me leía las fábulas de Samaniego, bueno, entonces, todo me leía, yo captaba todo y preguntaba, y me llevaba a ver todo a Buenos Aires. Yo fui a ver las marionetas gigantes, fui a ver todas cosas que el normal de los niños no lo ve. Yo hago un paréntesis ahí porque hay una anécdota que me parece que es deliciosa, porque habla de la inteligencia social también que él tenía. Una vez me contaste que él, bueno, te leía los clásicos, o sea, compartía muchas cosas, digamos así, culturales con vos, pero después te decía, no cuentes en la escuela. No lo podía contar. Nunca le podía contar a nadie lo que sabía, porque el abuelo decía, yo te digo todo esto, pero si vos vas a la escuela y decís esto como loro, como vos decís, van a decir que estás chiflada. Claro. Sí, somos un poco chiflados, pero no lo demostremos. No demostremos que somos chiflados. Por eso yo, a todas las escuelas que fui, porque fui en Zárate al colegio de hermanas y después fui en Buenos Aires a otro colegio de hermanas que se llamaba La Anunciata, yo no decía que era la hija de mi papá, jamás. ¿Te daba vergüenza o...? No, tenía prohibido. No podías decir. No, teníamos prohibido porque a mí me inculcó el abuelo desde chiquita que yo no era la hija de nadie. Porque claro, cuando yo era chiquita, ya el tío Homero y mi papá eran conocidos y se escuchaban por la radio. Claro. Entonces la abuela todo el día con la radio, mira, escucharte el tema de tu papá, escuchar el tema del tío Homero. Yo escuchaba todo, pero no sabía que realmente eran compositores.
Y además, como a todo el mundo lo llamaba tío, porque en aquel tiempo todos los autores que venían en mi casa eran mis tíos, Claro. pero yo de grande me enteré quién eran mis tíos. Mi tío era mi tío Astor, mi tío Chupita, mi tío... Todos los tangueros eran mis tíos, pero yo no sabía, eran compositores y todo, pero yo cuando era chiquita eran mis tíos. Claro, lo veías de una óptica completamente familiar. Y además venían con sus señoras, con sus chicos, conocí los hijos, conocí todo. O sea que para mí nunca fueron los autores, Claro. fueron los amigos. ¿no ¿Y es cierto? cómo llegó entonces la elección de tu profesión, digamos? Porque, bueno, me formé con todo eso y ya desde chiquita mi mamá en el negocio vendía cosas y un día tenía un Sagrado Corazón y yo lo restauré. Mi mamá se quedó asombrada de cómo le quedó porque se le había salido la mano y yo le armé los dedos, todo, y lo restauré y lo hice y me dice, ¿con qué lo hiciste? Con esto, con cualquier cosita agarrada y restaurada. Bueno, primero todo eso le llamó la atención, pero yo no dije voy a ser restaurador porque no sabía lo que era ser un restaurador en ese tiempo. Y después, con el tiempo, dije, voy a ser decoradora. No, dijeron todos, tenés que estudiar arquitectura. Yo voy a ser decoradora. Y como en mi familia todos fueron lo que quisieron, Claro. nadie me pudo negar que iba a hacer lo que yo quería. Entonces yo era muy chica, porque yo fui un año antes a la escuela. Entonces de todo me recibí antes. Entonces, con 16 años había terminado la escuela secundaria y era maestra. Y hice el ingreso a la facultad. Pero no hice el ingreso a la facultad de decoración. Ya estaba de novia con mi marido estudiaba escribanía y yo tengo la suerte de que lo que leo me queda, entonces si era tan fácil la escribanía para mí, podía hacer. Entonces hice el ingreso a escribanía en la Facultad de El Salvador y lo aprobé. Pero me hicieron un test vocacional y entonces lo llamaron a mi papá y le dijeron, mire, su hija aprobó, puede entrar, no hay ningún problema y todo, pero ella le da en su test vocacional que tiene, obvio todo lo que soy, capacidad para hacer toda la parte del arte, toda la parte, por eso estudié historia también, toda la parte de la historia, la filosofía, todo esto, todo eso puede hacer su hija, y se puede ser cualquier profesión del arte y cualquier profesión, dice, de tema cultural, cualquiera, todas. En cambio hay gente que lo único que puede ser es escribano, porque el padre es escribano y le deja el registro. Y si no puede ser otra cosa, bueno, le da la cabeza para otra cosa. Entonces, si su hija le da la cabeza para todo esto, habrá estudiado otra cosa, porque va a ser muy feliz. Bueno, tuvo razón el señor que se lo deja a mi papá. Papá vino, me lo comentó, y yo le dije, bueno, pero yo quería ser escribana. Vos podés ser escribana también, dice, si querés, pero bueno, podés ser lo que quieras. Bueno, entonces voy a ser decoradora. Bueno, no, estudié arquitectura. No, no voy a ser arquitecta, porque no me gusta agarrar un papel en blanco y empezar una casa. Me gusta restaurar la casa. No quiero ser arquitecta. Y nunca me gustó ser arquitecta. Yo restauro casas, pero no hago casas. Y bueno, ¿y qué pasaba? Que no podía entrar a estudiar decoración, porque no tenía la edad, tenía que tener 18 años. Entonces, otra locura más, me fui a estudiar Relaciones Públicas a una academia que era el único curso de Relaciones Públicas que existía en la Argentina, ¿no? Y que, bueno, que fui a estudiar a la Yumen, todo de hombres, y yo, con 16, 17. Y toda gente grande, eran todos profesionales, era gente de empresas, era gente con otros conocimientos, y yo que era una nena. No importa, yo fui. El profesor me dijo, sí, venga. Bueno, aprendí un montón de cosas, realmente fue algo maravilloso, porque me abrió la cabeza, porque me hicieron leer libros que, como Los Trepadores de la Pirámide, que yo no hubiera leído, o como Las Masas, no sé, cosas distintas de las que yo leía, y además fui a conocer todas las empresas, conocí todas las empresas automotrices, todos los diarios. Fue maravilloso el curso, duró un año y me recibí de Relaciones Públicas, con lo que duraba un curso de ese tiempo, no era una carrera, claro. Era un curso, un año duraba. Bueno, me quedaba otro año más para entrar a la facultad.
Entonces estudié periodismo. Me anoté un curso de periodismo y me puse a estudiar periodismo. En cada lugar que fui me gané una beca. Me gané una beca en Relaciones Públicas, que después no quise hacer, y después me gané una beca en periodismo para la escuela Mariano Moreno. Escuela de Periodismo Mariano Moreno. Y bueno, hoy universidad. Y porque era un profesor de Mariano Moreno que lo daba al curso de periodismo, y bueno, y me gané una beca. Y yo no quise ser periodista porque tenía la cabeza que iba a ser decoradora. Y bueno, y al otro año empecé decoración y me recibí en 3 años, como era la carrera, y después tenía un posgrado, hice el posgrado, y ya tenía 21 años y ya tenía de todo hecho. Y hice un viaje al sur y escribí con mi tía, que nos llevó a mi hermana y a mí cuando teníamos 18 años, y yo escribí un libro de viaje. Pues yo algo tenía que hacer, no podía estar nunca sin hacer. Entonces, escribí un libro de viaje. Y todas las mañanas, cuando yo estudiaba la carrera de decoración, escuchaba a un periodista que con la radio prendida hacía las láminas de noche. Entonces me quedaba sin dormir. Y a las 4 o las 5 de la mañana había un ingeniero que se llamaba Ingeniero Lucius, que enseñaba a arreglar autos por la radio. Entonces enseñaba a limpiar las bujías, esto, lo otro, con la lima, con esto. Y yo, pintaba la lámina y yo escuchaba al ingeniero. Entonces subimos al ómnibus y era una excursión, y hicimos un viaje todos juntos con una empresa que nos llevó a varios lugares. Conocí el Chocó en Cerros Colorados cuando se construía, me encantó, los japoneses, todo. Bueno, un viaje muy lindo porque era otra época y conociendo distintas cosas, el Valle de la Manzana, no sé, hasta que llegamos a Bariloche. Y como yo iba entrevistando todo, yo bajaba del colectivo y entrevistaba al mozo, entrevistaba al maestro que daba clase, entrevistaba todo, iba armando pero era la época de la subversión, y nosotros vivíamos lejos de eso, de la subversión. En realidad el pueblo no estaba enterado de todo lo que sucedía, los mayores sí, pero jóvenes no. Claro. Entonces, voy a entrevistar a un maestro de frontera que me empieza a decir cómo le estaba lavando la cabeza a los pibes para que los pibes sean subversivos, y yo qué sé, yo me quería matar, y escribía todo como un loro, ¿no? Y el señor escuchó que yo escribía todo eso, porque además me metí en un cementerio de indios y vi cómo enterraban a los indios, no sé todo lo que averigué, pero fue interesante todo lo que escribí. Entonces cuando estábamos volviendo, dice, ya me había llevado a conocer por primera vez un casino que yo no conocía, el señor con la señora, y era el ingeniero Lucius. Entonces me dice, encantado, yo soy el ingeniero Lucius. Dale, pero usted que arregla los autos en la radio, le digo, que la bujía, y no me quedó atónito que una chica de 18 años escuchara eso. Y le digo, sí, porque yo a la noche hago las láminas y entonces lo escucho cuando usted habla de esto, del otro, de los motores, cuando hace ruido, y me explicaba todo y dice, usted no me da el diario que escribió para que yo lo publique en Belgrano. Hay un diario en Belgrano y se lo publico, dice, voy a explicar por capítulo. No, digo, a mí me da mucha vergüenza, ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a publicar esto? Así que no lo quise publicar. Pero bueno, ese señor me quiso dar una beca para ser la primera periodista mujer, escúchate esta ahí, la primera periodista mujer en deportes, y que fuera a la carrera de Fórmula 1, a todo. Claro. Periodismo deportivo. Periodismo deportivo, que fuera la primera periodista mujer de periodismo deportivo. No, le digo, yo voy a ser decoradora, yo no quiero ganar. Así que a cada cosa que iba, me ganaba algo. Había como una estrella ahí. Sí, pero bueno, no fui periodista deportivo. Hoy lo miro al corredor famoso que tenemos y lo veo y todo, y digo, no, yo no estaría ahí en todas las carreras. No me veo, ni me veo cuando juegan los futbolistas, me encanta todo, mirar todo, pero es decir, miro todo, pero no estaría ahí todo el tiempo mirando eso. Así que por suerte no estudié periodismo deportivo. Pero como oportunidades se me fueron abriendo puertas constantemente sin que yo las busque. Claro. Solamente por la personalidad, claro. Será. Pero bueno, y entonces estaba en tercer año de la carrera y ya me llamaron de profesora para la universidad,
Así que ya en tercer año empecé a ser profesora, y tuve el tupé de decirle a la profesora, a la directora en aquel tiempo, que era como, no sé, el tupé, realmente el tupé de decirle, porque le dije que estaba mal dada la carrera, en la carrera de la historia del arte y del mueble, y que yo iba a hacer un programa nuevo, que eso estaba mal dado, que no se podía estudiar así. Y me dijo, bueno, hacelo, y lo hice. Y hasta hoy se estudia con mi programa. Mira vos. Bueno. ¿Cuántos años trabajaste como docente ahí? Y muchos, me jubilé ahí de docente, y muchísimos, como 40 por lo menos. Y sí, porque empecé a los 20 años, así que como 40. Y armé una carrera de restauración, fui a estudiar restauración con el que restauró el cadáver de Evita Perón, que después me enteré que era él, ¿no? Yo un no español. Terechea se llamaba, que era estaba en el Instituto del Museo que existía, en la calle Marcelo T. de Alvear, Charcas, allá en aquel lugar, ¿no? Y que él daba clases, y bueno, fui a estudiar. Buenísimo, porque él lo daba desde el punto de vista de la química, porque es químico. Claro. Y después la última vez que lo vi, era director del Museo de Bellas Artes de la parte de restauración de San Pablo, ¿no? Y me encantaba verlo cuando venía a la Argentina y charlar con él. Bueno, y entonces fundé una carrera de restauración, pero no desde el punto de vista de él, que era químico, sino desde el punto de vista de que una persona cualquiera de su casa pueda restaurar sabiendo todas las técnicas, pero desde el punto de vista de la historia, todas las técnicas, cómo nacieron, cómo son realmente, y cómo es la imitación. Entonces vos aprendés cuando una pieza es verdadera o falsa, y además aprendés a restaurarla cuando es verdadera y cuando es falsa. Es fascinante. Claro. O sea, fascinante. A mí se me fue ocurriendo la idea a medida que lo iba haciendo, y bueno, y tiene 3 años la carrera que creé, y bueno, y entonces... ¿Dónde se dicta, Mónica? En la ABM, en donde yo estudié decoración, que cuando yo empecé era la Biblioteca del Consejo de Mujeres, hoy es la ABM, y queda en la calle Marcelo T., donde está el Teatro del Globo, al lado del Teatro Coliseo, lo cual, ahí al lado, está el Consulado Italiano. Entonces, cuando vinieron los restauradores italianos a dar clases de restauración a la Argentina, porque hicieron un intercambio, los restauradores pidieron mi taller y venía a dar clases en mi taller, así que yo tuve todas las clases de los italianos, y después ya me incorporé a todo el curso que daban, y sobre dieron sobre las cerámicas italianas, para que cuando nosotros en la Argentina hagamos arqueología y encontremos todas las cerámicas que trajeron de Europa los inmigrantes, sepamos restaurarlas. Pero después hubo cursos de restauración de fotografías, de papel, de fotos, de diarios, de todo. Bueno, lo cual hizo que amplíe mis conocimientos, y bueno, tuve también toda esa oportunidad maravillosa por estar trabajando en la ABM, ¿no? Y también tuve la oportunidad de dar conferencias en distintos lugares, como por ejemplo conferencias dentro de Casa Foa, conferencias dentro de los encuentros de decoradoras, la peor de las conferencias que para mí, el peor nervio que tuve yo fue cuando me mandaron a dar una conferencia, me mandó a la biblioteca a dar una conferencia sobre las vocaciones, ¿no es cierto?, de las personas, mi vocación, de dónde nació mi vocación, a la biblioteca, a la Feria del Libro, donde estaban las grandes vocaciones de la Argentina. Entonces sacaron un libro donde está Borges y Mónica, está Cavallo, están todos y yo. Y yo no me podía creer que estaba ahí ocupando una hoja de ese libro. Pero estaba muy nerviosa cuando fui a dar la conferencia, y para colmo llego, bueno, primero no quería entrar, porque tenía esa timidez de que me había inculcado mi abuelo, con ese respeto hacia la Feria del Libro y los libros, y pensaba, ¿qué voy a hacer yo ahí?
¿qué tengo que ver yo en este ámbito? Y para cómo cuando entré, era una mesa larga que había que sentarse, toda la gente, los que iban a estudiar, distintas carreras, que venían a escuchar, y me hicieron sentar en el centro. Y tenía de un lado Magdalena Rigiñazú, tenía el director del Museo de Bellas Artes, el director del Museo de Arte Decorativo, viste cuando vos se te cortan las palabras, me decís, tengo toda esta gente acá, bueno. Y bueno, y me hicieron hablar primera, porque yo era la que tenía la vocación que no ascendía de ningún lugar, mi vocación no venía de nadie de la familia, era una vocación innata mía, que no sé por qué la tengo, y bueno, y eso para ellos fue que marcaba que yo había tenido una carrera, que para todo lo que servía, no se sabía de dónde venía, pero que lo tenía ahí, ¿no? Innato. Y bueno, y yo empecé a dar la conferencia y me hice amiga de toda esa gente, así que maravilloso, porque después me invitaron a distintos lugares y figuré en el libro de las grandes vocaciones de la Argentina. Mira vos, o sea que bueno, probablemente tenga que ver con algo artístico, con todo este acervo, este patrimonio que tienen familiar, ¿no? O por lo menos, o sea, a mí me gusta verlo así. Recién decías, bueno, hace poquitos días se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de tu papá. Este año se cumplen 100 años de su natalicio, de su nacimiento. E hicieron un reconocimiento muy lindo en Buenos Aires y acá en Zárate, estrenando algunas obras que incluso eran inéditas. ¿Cómo era tu papá? Porque recién vos contabas cosas del entorno familiar, a todos ellos los veías con una mirada familiar. ¿Cómo era él? Mi papá era muy exigente, fue al liceo militar a la primera promoción porque mi abuelo El general era, San Martín. sí, mi abuelo era agnóstico, pero mandó a sus hijos a colegios católicos desde la infancia y después en el secundario los mandó a mi tío Melo y a mi tío Luis María al San José, para que tuvieran el rigor de los curas, que les enseñaran un orden, un método y una forma, porque eran unos 3 bandidos, y entonces el abuelo dijo, acá van a aprender lo que tienen que aprender. Y mi papá se le ocurrió ir a la primera promoción del liceo militar, aprobó el ingreso y entró, y me da risa porque hoy no debe existir más, calculo, en el liceo militar tanta cosa. Tenemos un libro de cuero así que tiene el nombre de mi papá, mi abuelo que lo autoriza, tenemos hasta lo que comían, el menú de la semana, no sé, era una cosa increíble, ¿no? Y bueno, entonces él aprendió todo eso, riguroso, y creía que tenía un ejército con nosotros 4. Pero los 4 nosotros no éramos el ejército, pero bueno, nos crió. O sea que era muy disciplinado. Era muy disciplinado y nos crió así, ¿no? Entonces, lo que pasa que no estaba todo el tiempo en mi casa. Entonces venía y en un fin de semana quería ejercer el rigor que no ejercía en todo el año. Mi mamá, pobre, era la que nos criaba, realmente la que nos crió, la que nos mandó a la escuela, la que todo, fue mi mamá. Mi papá, olvídate. Y sin embargo, bueno, sí, estuvo presente, pero no de la misma manera que mi mamá. Y bueno, así que riguroso, sobre todo con los 2 mayores. Ya con los 2 menores fue más elástico. Claro. Pero con los 2 mayores era desde comer una manzana con cubiertos y pelarla con los cubiertos, la naranja con los cubiertos, todo. Era el liceo militar en mi casa. En tu casa. Y además cuando éramos chicos, cosa que no pasó con los más chicos, pero sí con nosotros 2, los mayores, teníamos que ir a la escuela y escribir una canción. Y de vuelta, vos, en aquel tiempo yo no tenía un grabador, no tenía nada. Hoy escribí una canción, cualquier pibe se graba. Yo no, yo tenía que escribir una canción sobre el vaso, ¿no? El vaso. Iba hasta allá y volvía y tenía que tener una canción sobre el vaso, letra y música, y acordármela de memoria, porque y venir y cantarla y decir la letra, por lo menos una estrofa de esa y crearla en la escuela, cuando estaba en la escuela, así que una gran locura, ¿no? Pero bueno, todos los días hacíamos una canción y bueno, y nos criamos así
en esa forma. Hay una Eh, anécdota acá que por ahí vos la podés, digamos, suscribir, no lo sé, es como una anécdota, digamos, oral. Hay un piano acá en la biblioteca, sí, yo eh, sé la anécdota del piano, y dice que lo trajeron en un flete y arriba del flete venía tu papá tocando el piano. exacto, sí, porque O mi sea que papá, era bastante excéntrico también. sí, porque mi papá pidió que no tengan porque habían tenido el incendio y todo lo demás, y entonces tenía que comprar un piano. Y inclusive discutió por las fotos que colgaban, porque él quería que pongan a Ravel en Ujú. una foto. Eh, y bueno, y fueron a buscar el piano, y él quería que el piano fuera con un arpa que tuviera metal adentro, ¿no? Porque iba a durar más tiempo, porque iba a sonar mejor. Bueno, así que tuviera sus notas, pero que tuviera el arpa. Entonces, cuando consiguieron uno, sé que en la calle Bron, que lo consiguieron, no sé de quién era, lo fueron a buscar sí, con un flete y él vino tocando el piano por toda la ciudad. Cuando lo trajeron a la tarde, por todo el centro de la ciudad, tocando el piano hasta que el piano arribó acá. Sí, Llegó, sí. sí, Bueno, esa anécdota nos han contado. Quería saber sí si era es verídica, verídica. es verídica. Bien, y bueno, y ellos compusieron, me refiero a tu tío y a tu papá, bueno, muchísimo. Compusieron obras de, las más conocidas son las de tango, pero ahí tienen boleros, eran amantes del jazz, Sí, bossa nova, porque tu papá en una época estuvo en claro, Brasil. es toda una locura, ¿no? Porque los otros días lo escuché a Baglietto, que le hicieron una entrevista, y dijo, hablando de la gente joven que hoy compone, viste que cada vez chicos más jóvenes salen al estrellato, Ujú. y entonces dice que la gente se admira, ¿no? Porque toda la gente nueva que hay de Argentina y del mundo, que son jóvenes, que no tienen ni 20 años y que ya están triunfando. Y bueno, y hablando de eso, dice, bueno, no sé de qué se extraña si los hermanos de Porrito a los 16 años compusieron, mi papá tenía 16 cuando compuso el Naranjo en Flor, y mi Sí, tío Mero tenía 21, o sí. sea, y cuando hicieron maquillaje eran más chicos, y cuando hicieron retorno eran más chicos, o sea, eran chicos. Bueno, Y pero mi fueron muy, papá muy precoces a los ellos. 14 años ya era profesor de piano, Mm. porque había empezado, A los 5. ¿eh? Había empezado a estudiar a Sí, los con 5. 4 años pidió el piano a los 4 años y no le compraron el piano a los 4 porque dijeron que no sabía si iba a querer estudiar piano. Entonces fue al Conservatorio Williams y bueno, se recibió de profesor después a los 14. Así que él cuando entró en el Liceo San Martín ya era profesor de piano. Entonces lo tuvo a Ginastera, que fue el que le inculcó que tenía que ser compositor porque ya componía. Entonces él le inculcó y además tomó clases, después cuando se fue del liceo, tomó clases con Ginastera, con Batista, porque estudió contrapunto y fuga, estudió composición, bueno, y estudió todo eso y claro, tenía todo, por eso los acordes de mi papá son difíciles y todo el Sí. mundo cuando yo le encaro a un pianista y le digo, toca los temas enganchó a mi papá sin la letra de mi tía, tocalo, a ver, toca. Así le dije a él, Bueno, él contaba que tu tío Homero le decía, vos nunca vas a ser popular porque escribís, haces música muy difícil, le decía, ¿no? claro, porque es muy difícil. Y yo desafié en una ventana a un pianista muy conocido de Buenos Aires que está con Escalandrum, a, que por favor me hiciera el favor de tocarme todos los temas enganchados a mi papá, como él quisiera, Claro. pero que los toque. Y que estén enganchados, que no se corte. Entonces él vino y tocó, y claro, es una música fascinante, porque siempre lo escuchás relacionado a la letra, pero Claro. cuando voy a escuchar la música sola, y entonces le digo, qué desafío que te mandé con los acordes de mi papá. Y sí, me dice, fue terrible, pero lo saqué. Me dice, bueno, sí, porque es un gran pianista realmente, y lo sacó perfecto. Y bueno, mi papá hacía armonías muy difíciles y era muy hermoso cómo tocaba el piano por las armonías que hacía, ¿no? Respecto a Naranjo en Flor, hay como, viste, hay como versiones, y yo me animaría a adjetivarlas como alocadas, viste. Eh, pero en realidad es una letra, como bien vos decías recién, de dos jóvenes, muy jovencitos. Tu tío Homero han llegado a contar que componía 3 sonetos por día cuando estaba en el colegio En el y colegio, sí, los tengo.
los sonetos de mi tío los Llegó a tenemos. componer 1200 sonetos Cualquier simultáneos. cantidad de sonetos, porque ese era un desafío de mi abuelo. En las cartas que se escriben en aquel tiempo, mi abuelo le decía, tenés que componer un soneto, como me decían a mí la canción, a él le decían el soneto. Entonces, tenés que hacer un soneto por día, porque él tenía la aptitud para la poesía, entonces tenés que hacer un soneto. Entonces él hacía los sonetos y ganó concurso, distintos concursos en Buenos Aires cuando iba al secundario, representando al colegio. Y bueno, haciendo esos sonetos, ¿no? Que hizo. Bueno, y Naranjo en Flor tiene que ver con los naranjos que iban hasta la calle, Con ninguno de todos esos naranjos. o con los naranjos de allá de donde él estaba haciendo el servicio militar. Mira, los naranjos existían en la casa de mi bisabuela, Sí, en Campano, sí. que tienen naranjos todos en la calle. Los naranjos existían acá camino al náutico, Sí. que él iba al náutico todos Sí. los días. Los naranjos existen hoy en mi casa, tengo un naranjo yo. Existían en todos lados y existían también en Campo de Mayo, donde él hacía la conscripción. Él le dedica el tango Naranjo en Flor al coronel Ardita Maquiavelo. Que casualmente era tío de tu Casualmente era esposo, tío de mi ¿no? marido y apareció en mi casamiento y no, mi tío no lo podía creer. Bueno, así que, fíjate que se le ocurrió a Naranjo porque la gente piensa que el poeta tiene que ver el vaso para escribir una poesía. Claro, No. El poeta se sienta en un café, acá en la biblioteca, en cualquier lado, escribe y después, ¿no es cierto? Si le sirve para algo bien y si no, escribió. Sí, de hecho, componen primero la segunda parte y Sí, después hacen la primera, ¿no? sí, aparte después llegaron a la conclusión que mi papá tenía que hacer primero la música y él después la letra. Claro. Después ellos se pusieron de acuerdo con que mi papá primero haga la música y él después hacía la letra. Pero bueno, realmente yo me da risa porque si yo voy a la calle de Dorrego les digo que sí, que por la, pues ya estoy tan cansada que le digo que sí, que por lo de la Dorrego. Y si voy para el náutico le digo que sí, que están por los que van al náutico y si voy, pero realmente es por ninguno, porque él escribía dentro de mi casa. Yo siempre cuento que ellos componían los fines de semana, ¿no? Juntos. Sí, mucho. Los sábados en mi casa no se podía hablar porque ellos componían. Entonces nosotros, yo por eso hablo tanto de grande, porque de chiquita no podía decir una palabra. Y sí, ellos componían mucho los sábados, discutían cuando componían, ¿por qué no? Si yo te pongo esta, porque el tío Mero era muy perfeccionista y quería que la palabra sea exacta con la nota y mi papá entonces no le cambiaba la nota y bueno. ¿Se peleaban mucho? Discutían cuando hacían eso porque querían que quede perfecto. Eran los dos perfecciones. Yo lo escuché una vez a tu papá en una entrevista, ¿no? Él contó cómo compuso Chau no va más. Sí. Estaba dando una clase de cancionística, después vamos a hablar de eso. Y entonces dice, bueno, no siempre hay que empezar por la tercera, uno puede empezar por una novena y hace un acorde, ¿no? Y cuando hace el acorde, le dice a un estudiante que le acerque un grabador y saca la música de Chau no va más. Entonces cuando llega tu tío Homero a la clase posterior, le dice, Homero, te quiero hacer escuchar algo porque creo que acá tenemos algo. Y entonces le hace escuchar la música y Homero levanta la vista y dice, bueno, como estábamos diciendo en la clase pasada, dice, no, me dio bolilla, dice él. Entonces se enojó tu papá con él, ¿no? Bueno, después es real. Además tengo la primera escritura que mi papá hace de Chau no va más, es una escritura como cuando vos se te ocurrió una cosa y la escribiste. En el momento, claro. ¿Viste? Bueno, y después tengo la partitura, cuando ya es partitura, bueno, y estoy arreglando carpetas y carpetas que dejó de músicas con letras, millones sin editar, millones hay. Y estoy poniendo en una carpeta, tratando de poner por alfabeto, que son millones de cosas. Y me doy cuenta de dos cosas. Unas que cuando él decía que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, que se le ocurría componer, porque nos criaron con un papel y un lápiz cuando dormíamos al lado de la cama. Cuestión que si de noche se nos ocurrió una idea, ya lo podíamos. Y a mí me sirvió mucho en mi vida eso. Y entiendo eso, porque ahora cuando encuentro me doy cuenta que hay días que estaba inspirado y escribía música y letra en el mismo momento de una canción. Porque cuando la pasan limpio, porque tengo el borrador
y el limpio. Cuando la pasan limpio, no le cambió la letra. Es la misma letra y es la misma música. O sea que en una sola inspiración escribió todo. Viste, cosas que... Porque cuando escribían con mi tío era más perfeccionista y le cambiaba las palabras. Hasta que no encontraba la palabra exacta desde el punto de vista filosófico, eso bueno, no sé. Él estudió filosofía, ¿no? Sí. Chau no va más tiene muchas letras, Sí. pero Chau no va más puntualmente tiene dos conceptos filosóficos que son muy claros para los que sabemos filosofía. Uno es devenir. Sí. Bueno, eso fue una discusión ¿sí? ardua. El devenir tardó varios sábados en ponerse de acuerdo porque no encontraba la palabra. Y entonces ese devenir no le sonaba del claro. todo, pero era lo que le quedaba perfecto. Claro. Bueno, entonces, tiene por eso 70 versiones hechas mi tío de la letra, hasta que le puso la que... Y la otra es dialéctica, ¿no? Esta es dialéctica pura, sí, ¿no? Dialéctica pura. Sí. Bueno, sí, evidentemente todo eso que sabía estaba puesto ahí, digamos. No solo había un gran nivel en la escritura, sino también un gran nivel cultural. Eso se notaba en ambos. Los dos tienen esa particularidad, no sé si vos coincidís, en que eran personas muy preparadas para lo que hacían. Sí, bueno, el abuelo. Como yo le digo, o sea, si yo soy preparada fue por el abuelo. Si ellas son preparadas fue por el abuelo, porque el abuelo es el que insistía que había que leer, que había que esto, que había que lo otro. Y él, eso que trabajaba todo el día, era el poco tiempo que tenía libre, porque realizando tanto diario y cosas que estoy escribiendo un poco la historia del abuelo, dice que, por ejemplo, el abuelo venía al Coliseo, recitaba una poesía, por ejemplo, en un acto, ¿no? Y a los 10 minutos estaba en la confitería poniendo bombones en una caja. Claro. Entonces dice que lo venían en un lado y en el otro y no podían creer que fuera la misma persona. Como él andaba siempre de traje, con sombrero, bastón y caminaba a las 10, así, caminaba con los pies así. Sí. No le costaba nada subir a un escenario, pues ya estaba arreglado, bajar del escenario y estar en la confitería, pues ya estaba arreglado. Bueno, entonces no le costaba nada. Y bueno, y eso un poco marcó a toda la familia, ¿no? Claro. Mónica, vos sos la curadora un poco de la obra de los hermanos Expósito. Bueno, pero no por interés propio, te aclaro que cuando murió mi abuela, mi abuela tuvo una figura muy poderosa dentro de la familia. Mi abuela se llamaba Rafaela, pero le decían Lucha. Mi abuelo le decía Lita, Lito, se decían en las cartas. Rafaelita, Manuelito. Bueno, se decían Lita y Lito, pero le pusieron de sobrenombre Lucha, porque era una lucha vivir con mi abuela, porque era con un carácter fuerte, mi abuela. Mi abuelo era un panetón. Y bueno, y la cuestión que cuando muere mi abuela, los 3 hermanos vinieron, entonces dice, ¿qué está haciendo? Le estoy dando la extrema unción. ¿Cómo le da la extrema unción? Para ellos no se podía morir nunca mi abuela. Mi abuela ya estaba casi muerta. Y yo, que callan la boca porque la abuela era católica. Digo, los 3 yo, ¿no? Entonces, estaban los 3 bautizados, los 3 tomaron la comunión, porque mi abuelo era agnóstico, pero todo católico como mi abuelo. Y entonces me dice, bueno, de ahora en más, apenas murió mi abuela, la que manda a toda la familia, lleva a todos sos vos. La que atiende todos sos vos, la que hace las sucesiones sos vos, la que... Todo, me largaron, yo era joven, yo era chica para todo eso, ¿viste? Y me largaron todo. Ese mandato fue para vos. Sí, el mandato fue así. Bueno, y de ahí en más, fíjate que yo daba clase en la biblioteca y por ahí estaba dando clase y decían, tenés un periodista esperándote porque lo manda tu papá. Porque se lo atienda él, mi papá. Claro. Bueno, y después yo llamaba y me enojaba con mi papá. Le decía, pero escúchame, atendételo vos al periodista. No, porque viene a preguntar cuando era chico, todo, vos tenés todo. No, atendelo vos. O sea que ellos te delegaron esa tarea. Sí, ¿y cómo la llevas? Algo me contaste antes de empezar, así, pero digo, ¿cómo llevas? Y es una tarea que llevo, que yo no me doy cuenta, ¿viste? Porque tantos años. Pues son tantos años, ¿no? Pero es una tarea pesada, te diría. Yo hay días que no quiero ser la hija de mi papá ni la sobrina de mi tío, porque es como que yo soy yo. A ver, yo soy yo con mi vida, mi carrera, mi forma y mi todo. Y esto es algo que llevo como un peso familiar porque me lo encajaron, pero yo estoy contenta de ser la hija de mi papá y la sobrina de mi tío, pero no tanto. Claro.
estoy contenta, pero no tanto. Porque en tu casa tenés los libros un poco de la familia. Todos bueno, quieren venir a mi casa, claro, porque está el piano de mi papá, la exacto. máquina de mi tío, las poesías, todo está en mi casa. Claro, Entonces todos quieren venir a mi casa, entonces exacto. Debe es ser constante. cansador, debe ser. Los otros días vine acá a una conferencia del INAMU, y los del INAMU entonces vinieron a mi casa. Claro. Todos vienen Claro. a mi casa. Los del INAMU están escribiendo un libro, esos que donaron acá a la biblioteca sobre la música de mi papá. Así que bueno, eso también estoy atendiendo. Sí, sí, son muchas no sé, tareas. ya son muchas cosas. Son muchas tareas. Bueno, Más lo que hago yo, para mí. exacto. Bueno, ahí decías recién está el piano de tu papá, donde compusieron Naranjo en Flor, la máquina de escribir de tu tío, que escribía a máquina, Sí. los libros de la familia, con lo cual, digamos, ¿habías pensado en hacer un museo de la familia o no? Sí, yo siempre pensé, pero lo que pasa es que mi familia quiere vender la casa cuando yo me muera, y ya Claro, no sabes. está ajeno a mí. Eso ya sería. Yo lo hubiera dicho si alguien comprara la casa, si la municipalidad o algo decide hacer un museo, compra la casa, yo le armo el museo. Porque yo realmente no me cuesta nada armar un museo, he armado el otro museo, soy de la Asociación Amigos del Museo desde que se fundó. De la Quinta Jovita. Sí, la Quinta Jovita, no me cuesta nada armar un museo, pero no lo hago porque yo sé que la casa se va a vender. Mónica, recién hablamos de la familia y de la influencia de tus papás, de tu papá y de tu tío en la música, pero también los inicios del rock nacional se dieron con una figura que tuvo un gran éxito y luego se apagó, que fue la de Billy Cafaro, que era familiar de ustedes, ¿o Sí, no? primo de mi hermano de mi papá. El tema es que, fíjate que estoy encontrando muchas cosas de esas donde ellos tuvieron un gran éxito en el tango en la década del 40, ¿no? Década del 50, pero cuando vino la década del 60 y vino el rock, ¿no es cierto? Y vino toda la parte de los Beatles y todo lo demás que vino después, es como que se apagó el tango en la Argentina y tenían que vivir de algo, Claro. porque además con la subversión también intervino Sadaic, el Estado, entonces no cobraban los derechos de autor. Entonces, bueno, tenía que vivir de algo. Entonces se le ocurrió hacer Fósforo, ¿no? Eso, y también lanzar a Billy Cafaro, que ya cantaba en la Jazz Club, y lanzar a Billy Cafaro. Y lanzaron otros cantantes. Bueno, la Sí, cuestión porque tu que... papá también produjo a Río Lobos. a Sí, Daniel sí, Río un montón, Lobos, porque mi papá trabajó en Edami, que era una productora y editora de partituras, que quedaba en la esquina de Sadaic, Edami. Y bueno, y ahí conoció a medio mundo, porque yo tengo fotos con Olga Guillot, con Daniel Río Lobos, con todo, que en Edami, ¿no? Y después de ahí salió el hecho de Billy y todo, que empezó con esa música, y ahí se dio que la RCA Víctor lo contratara, la RCA Víctor de Brasil lo contratara para ir a Brasil. ¿Ahí se fueron todos a Brasil o solo él? No, quiso llevarnos a todos, pero nosotros no nos quisimos ir. Porque ¿Qué el edad tema es tenías que vos? nosotros éramos todos adolescentes. Claro. Teníamos 15, 17, 12, viste, qué sé yo. Entonces nosotros teníamos todos los amigos acá y de golpe a Brasil, no quisimos. Bueno. Y mi papá se quedó 9 años allá. Bueno, iba y venía, 9 años, y bueno, y grabó con Sedaca, grabó con Polanca, y después le hicieron un contrato para que haga música argentina, pero for sport. Entonces, esos discos no salieron en la Argentina, Claro. salieron en Europa, en todos lados, menos en la Argentina. Y era las cuerdas gauchas de tango y las cuerdas gauchas de folclore. Música argentina de exportación, todo de cuerda, divino. Yo los tengo los discos, pero acá no están, Claro, en la Argentina no están. claro. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste a Billy Cafaro? A Billy Cafaro lo vi acá en un homenaje que hicimos a mi papá, la última vez que lo vi, que vino acá a la biblioteca del Círculo Popular, en un homenaje, pero ya estaba bastante, como él no estaba bien, estaba un poco agresivo, qué sé yo, y yo Claro, porque él vivió un tiempo acá también. vivió bastante tiempo acá, se llevaba muy bien con todos nosotros, muy amigo de mi marido, y todos muy bien, venía siempre a comer a mi casa,
y todo, pero después, cuando se fue, ya cambió su vida y se fue a vivir a un barco, y qué sé yo, bueno, y Perdieron contacto. se puso distinto, no sé por qué. Ujú. Mónica, ¿conoces toda la obra de tu papá y de tu tío? Hay cosas que aún, digamos, no... Hay cosas que estoy que estás descubriendo, descubriendo, ¿no? sí, que estoy descubriendo porque hay mucho sin editar, y a tal punto de que, bueno, estoy armando una carpeta gigante, que diría que ya son varias carpetas, la estoy poniendo, ya te digo, por índice, porque no sé cómo ponerlos, porque ahora posiblemente Valeria Tártara se presenta a un nuevo concurso para ver si puede grabar boleros y baladas de mi papá. No te puedo decir la cantidad de boleros y baladas que hay, no te lo puedo decir porque es increíble. Un montón, claro. Sí, Sí. se conoce Vete de Sí, mí. como ahora sacaron la zarateña, es una parte, porque hay más parte, zarateñas. sí. Y sigo encontrando ahora más zarateñas, yo sigo encontrando más. Nosotros cantábamos unas determinadas, pero porque también cantábamos. Bueno, sí, la vida fue así. Sí. Eh, ¿Extrañás algo del bullicio de esos años? Porque me imagino que habrá el sido una casa bullicio- con... mi casa era una casa que nunca estuvo en paz, pareció un club, no una casa. Todos los que concurrieron a mi casa en distintos tiempos, y sigue siendo la mía igual, viene mucha gente. Y siempre hay bochinche. Y bueno, y no, extraño la música, porque en mi casa estaba constantemente sonando el piano. Cuando no tocaba mi hermana, que estudió concertista de piano, Patricia, ¿no? que el Bach me lo sé de memoria de punta a punta, porque mi hermana tenía locura con Bach y todo el tiempo abajo, al punto que no sabemos Bach nota por nota. Bueno, y todos estudiamos piano, los 4 estudiamos piano, pero Vos tocabas la guitarra también. tocaba la guitarra, sí, mi hermano también, mi otro hermano también, todos tocamos distintos instrumentos, mi hermano menor toca la flauta también, bueno, aparte tocar el piano, bueno, todos estudiamos armonía y composición con mi papá, todos. Bueno, Él disfrutaba de la docencia porque él enseñaba en los últimos sí, él años. enseñaba, eso es algo que nos inculcó mi abuelo. Mi abuelo dijo que como él todo lo tuvo que hacer a pulmón, que nosotros teníamos la oportunidad de que nos paguen carreras y que estudiemos. Entonces, que si teníamos esa oportunidad, nosotros debíamos ser todos maestros, porque al tener esa oportunidad de poder aprender distintas cosas, debíamos transmitirle a los otros, porque había chicos que como él lo habían podido estudiar. Era Y eso es real, y yo lo transmito. Yo voy a los colegios en Zárate a hablar de mi familia, y generalmente siempre el corolario que doy es que no pierdan la oportunidad de lo que están haciendo, porque las oportunidades pasan una vez en la vida. Vos tenés la oportunidad de ir al colegio, y si un día no te pueden mandar más, perdiste la oportunidad. Entonces, esa oportunidad no hay que perder. Y yo le hablo mucho a los chicos, y vos sabés que recojo grandes cosas de los chicos, porque yo me hago como amiga de los chicos cuando voy al colegio y les digo, les voy a escribir algo. Ellos están felices porque les escribo algo. Y me tomo el trabajo de escribirle a cada uno algo. Y le digo, si me ven en el supermercado, díganme, soy fulano de la escuela tal. Yo le voy a saludar. ¿Me vas a saludar? Sí, te voy a saludar. Le digo, pues no hay ningún problema. Bueno, y eso a los chicos les da como una seguridad. Y yo veo que yo voy a una escuela y un chico te dibuja, está en el último banco y te está dibujando. Y digo, dame el dibujo, ¿me lo vas a regalar? Y yo me doy cuenta que está dibujando. Y me dice, no, me da vergüenza, pero a mí me va a encantar tu dibujo. Y bueno, entonces vos inspirás cosas en los chicos que es importante, y creo que enseñar es lo más maravilloso que hay. Sí, es cierto. Ellos enseñaban cancionística. Sí. ¿Eso es una invención de ellos? ¿La Sí. cancionística? Sí, la cancionística. ¿En qué consiste o qué consistía? Bueno, yo tengo el curso de mi papá de música, en grandes papeles así, tenía cómo aprender música en 2 meses, ¿no? Para componer una canción, Sí. en 2 meses, sabiendo ciertas armonías y ciertas cosas, como cuando vas a agarrar una guitarra, con 4 acordes podés componer canciones, de hecho hay millones de personas que con 4 acordes componen. Bueno, entonces sabiendo un poco más de acordes podés componer otra cosa. Seguro. Bueno, entonces
tenía hecho todo un programa por el cual él empezó dando clases en Brasil, y cuando vino con eso de dar clases, y bueno, se pusieron con Comité de Mérida y daban el curso de cancionística. Y que hoy se sigue dando todavía, ahora se da, no sé si es el mismo curso que daba mi papá, pero se sigue dando, van a aprender a componer música y poesía. De hecho, los otros días vino una persona que está haciendo el curso en SADAIC, así que es importante. También incursionaron en otros ámbitos, porque tu tío tuvo acá un restaurante que se llamó El Sibarita, tu papá creo que tuvo París Tango en la última época. Mira, mi papá tuvo una confitería en mi casa, en la confitería de al lado, que se llamaba Virgilio. En la década del 70, cuando vino la debacle económica, que ellos no podían hacer tango, que además le intervinieron SADAIC y todo eso, ellos tenían que defenderse con otra cosa. Entonces, antes de irse a Brasil, fue que puso la confitería Virgilio. Al lado de tu casa. Al lado de mi casa. Trabajaba mi hermano Rodi, ahí. Porque ellos eran maestros pasteleros. Sí, salimos todos maestros pasteleros, porque me puso a la confitería, nos entró toda la laburar ahí. Así que todos aprendimos también pastelería, a hacer sándwich, sabemos todo. Bueno, y después ya, después de 3 o 4 años que tuvo la confitería, se fue de Zárate, porque ya se fue a Brasil. Así que la confitería que se quedó a mi hermana, y finalmente la cerré yo porque me largaron a mí, que yo me dedicaba a otra cosa, como todo. Sí. Las vacías, tuvo que ir a salir. Bueno, y así que yo cerré la confitería. Y bueno, y sí, mi papá tuvo París Tango, que era un sótano. Él tuvo sello de discos, 2. Uno que se llamaba Sur y otro Pincel. Uno publicaba todos los discursos políticos y el otro publicaba todas las cosas de literatura, poesía y demás. Así que eran 2 cosas totalmente diferentes. En un sótano. Bien, en la época de la subversión tenía eso ahí. No sé cómo no se lo llevaban presos a los 2, y ahí no sé. Pero bueno, las cosas que publicaron son cosas normales. Por ejemplo, los discursos de Perón, sí. Eva Perón en la hoguera, que es una obra de teatro que no la hizo mi papá ni mi tío, que vino de Europa y que ellos la editaron, ¿sí? Los discursos de Pinochet, discursos de todos los discursos, los reales de la historia, publicados en disco. Y además, toda la parte de literatura, Brazán, como que se llama Wimpy, bueno, todo lo que se te ocurra de literatura hay en disco. Entonces están todos los versos, están todo en disco. Bueno, en mi casa hay un montón de esos discos. Bueno, se los donó, toda la colección la donó acá a la biblioteca, pero la donó antes que explote la biblioteca, o sea que no debe haber ni uno. No se salvó ninguno. Y bueno, y él en el último tiempo también se produjo un disco en el cual él canta sus propios temas. Sí, pero eso se lo produjo Lito Nevia. Lito Nevia le produjo los 2 discos porque él le dijo que los tenía que grabar para que quede su obra. Okay. Así que, bueno, y entonces está contando que el sello de disco fue en un sótano y París Tango era en un sótano. Todo era en sótano. París Tango fue una confitería. No, se tomaba whisky, café, algún sándwich, pero era para la noche y era para, como si fuera un after office. Claro. Un after office hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, eso era. En aquella época no se usaba el after office. Estoy hablando del año 96, sí. 1996. Y entonces él hizo eso y ahí fue a tocar, por ejemplo, Lito Vitale, que tocaba el piano a 4 manos con mi papá tocaba un piano y Lito tocaba otro, y así, iban grandes artistas, tocaban el piano y cantaba, qué sé yo, bueno, y pasaba toda la gente de la política por ahí. De hecho, en las charlas de Quincho, del diario, aparecía siempre mi papá en París Tango, le escuchamos al tal fulano que decía tal cosa, me da risa porque tengo todas las cosas que dicen, ¿no? Que no tiene nada que ver mi papá, lo escucharon
Él lo dirigió y después en Claro, París Tango. claro, Pero claro, nada que que era ver, el la boliche charla de de tu Quincho. papá. Sí, Bueno, él volvió a formar pareja, ¿no es sí, cierto? Esta época que estamos señalando coincide sí. con eso, y se radicó directamente en Buenos Aires y se quedó allá, ¿no? Venían Sí. permanentemente, según No, tengo, todo el y venía tiempo. siempre. Eh, Mi tío Mero vino todos los domingos su vida, yo creo, menos cuando estuvo en París y en España, pero el tío Mero hacía asado y mi mamá hacía postres y mi abuela hacía las pastas. Así que comer se Se comía comía de 10. cualquier cantidad. Mi papá con la confitería hacía la otra parte, no te puedo decir lo que se comía. Bueno, y sí, siempre vino mucha gente, casas con mucha gente, mucha música, muchos vecinos, mucha gente que bailaba tango, que me pisaban los pies porque yo era chico y no sabía bailar. Tampoco lo sé hoy porque no quiero, ni loca bailo tango. Porque ¿qué te pasa? Que cuando yo fui presidenta de la comisión de tango, llevé a todos a conocer el tango en Buenos Aires, todo, pero yo nunca bailé el tango. Porque si no, todos quieren bailar conmigo por ser la hija de mi papá y a Claro, mí no me interesa claro, eso. seguro, seguro. Entonces yo no. ¿Vos tuviste algo que ver con que Zárate sea capital provincial del tango? Bueno, participé el día que le eligieron, pero no tuve nada que ver. Yo nunca aporté que algo se llame como mi papá y mi tío, ni que se llame el anfiteatro como mi tío, nunca, siempre estuve, Sí, pero sí. nunca dije quiero esto. Acompañaste, digamos, desde Sí, tu siempre lugar. acompañé. Soy madrina de las escuelas que llevan el nombre de mi tío. Ujú. Hay dos. Estoy esperando que le pongan a alguna escuela el nombre de mi Lo de tu papá. papá. Eh, sí, pero no, pero yo nunca pretendí que le pongan nada a mi familia a ningún lado. Mónica, ¿cómo fueron los últimos tiempos de tu papá? ¿Estaba enfermo? Mi papá tenía aneurisma de aorta abdominal desde cuando falleció, hacía 10 años atrás se lo habían descubierto. Mm, Así que duró bastante con eso. Mi papá, antes de casarse, que se casaba a 21 años con mi mamá, tenían 21 años, eh, se cayó, el día que se iba a casar por el civil, se cayó abajo del tren cuando se fue a tomar el tren. Entonces le pasaron como 20 vagones golpeándole la cabeza con esa parte que une los vagones, ¿no? Él quedó entre el andén y la vía, abajo en la vía, y cada galpón, cada vagón le iba golpeando. Entonces tuvo una disritmia cerebral que le quedó de por vida. Entonces estaba charlando con vos y se quedaba dormido. Y la gente creía que se dormía, pero no se dormía. Se le dormía una parte del cerebro y la otra quedaba despierta. Entonces, si vos hablabas mal de él, cuando abría los él ojos, sabía perfectamente. decía, vos dijiste esto mío. Sabía todo, porque él iba al cine, se quedaba dormido en la película y salía y te contaba toda la película. Claro. Y dirigió una orquesta y se quedaba dormido, se reían todos los músicos y él seguía dirigiendo la orquesta perfecta como si estuviera despierto. Sí. Así que tengo fotos dirigiendo orquesta dormida, tengo de todo, pero eso lo tuvo toda la vida, desde los 20 años que se cayó bajo el tren. Y después la aneurisma de aorta abdominal porque comían dulce leche y todo lo que te puede hacer, atacar el corazón que se te puede ocurrir, porque comieron todo lo que se podía comer. Fue declarado el mayor, la persona que tomó mayor cantidad de helado de dulce leche en la capital federal, en la heladería Cadore. Sí, los diarios puestos así, salió en La Nación, en todos lados, el mayor tomador de helado de dulce leche y chocolate amargo. Mi papá, mi tío y mi otro tío, los tres tomaban, pero mi papá campeón, iba 3 o 4 veces por día a la heladería Cadore. Bueno, así que yo voy a Cadore y digo que soy la hija de mi papá y ya me sirve un helado de leche con chocolate amargo. Bueno, esas son cosas simpáticas de la familia. Seguro, seguro. Y bueno, yo creo que es un tema que cuando fue el último tiempo, los últimos 10 años, él no estaba mal. Él viajó a Europa 2 o 3 veces en esos últimos 10 años. Iba a dar clases por ejemplo, a una universidad en Alemania, fue a hacer un concierto en Sitges, donde era Serrat, bueno, qué sé yo. Que se lo veía bien, digamos, estaba bien. Estaba bien,
vino acá el premio del debate para octubre, y murió el 25 de octubre, o sea que recibió muchos premios en el último tiempo, recibió el Conex por los 10 años de mejor autor de tangos, después recibió el premio del ejército argentino por ser comendador de las artes dentro del ejército. Divina todas las órdenes que le dieron y todo lo demás. Después recibió el premio Sadaik, que es un poesía. Bueno, todos esos premios no tenemos ninguno, porque a la mujer de mi papá le robaron todos los premios, según ella. No sé si se lo robaron o lo vendió, pero no están los premios. Así que no tenemos ninguno. Y bueno, ¿Él se decidió operarse o...? Decidió operarse y el día que no es que decidió operarse, se descompuso. Y bueno, y los médicos, la que tenía que dar la orden era yo, si se operaba o no. Mi hermano, yo tenía una hermana que estaba en Alemania, mi hermano vivía en el Uruguay, el segundo mío, y el más chico en Puerto Madryn. Así que... Claro, usted era la que estaba más cerca. Bueno, como siempre, me tocó a mí. Entonces, bueno, tuve que dar la orden de que lo operen, yo sabiendo que de la operación no salía. Pero él me pidió, por favor, que autorice la operación, porque él quería vivir. Los médicos fueron claros, fueron muy claros, antes de la operación. Dice, mire, 1 en 1000. Bueno, pero él la quiere vivir, esa experiencia, déjelo. Bueno, así que tuvo que autorizar, y bueno, y falleció ese mismo día a la noche, tuvo 4 paros cardíacos, y en el cuarto el médico dijo, ya queda mal. Y bueno, mejor yo rezaba para que viva, empecé a rezar para que se muera, porque no hubiera podido tolerar verse así en ese estado. Bueno, no sé si se hubiera visto tampoco. Pero bueno, fue toda una vida, los dos tuvieron una vida, hasta las muertes fueron graciosas, porque el día que falleció mi tío Homero, pasaba tanta gente por Sadaik, ¿no?, que saludaba, y de golpe a las 4 o 5 de la mañana cae un tipo vestido viste, con la ropa como Bach, como Beethoven, viste, con los trajes como terciopelo, con la peluquita así, viste, y vino y empezó a tocar. Bueno, y tocaba los tangos de mi tío, pero era un tipo vestido así. Claro. Y yo en ese momento, que eran como las 4 o 5 de la mañana, que era cuando cuando los artistas salen de tocar en los bares, claro, entonces empezaban a venir, te causaba gracia y te causaba tristeza, ¿no? Claro. Y le digo a mi tía, olvídate, ya no es más de nosotros, es de la gente. Sí, sí. Porque ahí pasa a trascender una persona. Y cuando nosotros llegamos a la sala oratoria, que es Sadaik, lo primero que encontramos fue una corona del presidente de la Nación, que era Alfonsín. Alfonsín fue también al Liceo Militar, así que lo conocían a Alfonsín, y bueno, y lo primero que hubo era la corona del presidente de la Nación. Así que bueno, hasta las muertes fueron sí, así, con cosas tragicómicas de la familia, ¿no? Sí, 2 vidas muy estéticas, muy bohemias también, con mucha disciplina en lo que hacían, pero también con estos visos de excéntricos, ¿no? El de Homero también era muy particular. Ellos mi papá tenía una soberbia, diría yo, de superioridad en cuanto a lo que sabía, claro, que no era bueno para su perfil ante la gente. Sí sabía, era verdad que sabía, pero yo puedo saber, pero no demostrarlo. Claro. Bueno, eso fue lo que me enseñó mi abuelo, que se lo enseñó a él, pero parece que no lo aprendí. Sí. Hay una entrevista muy cómica de un muchacho, es una entrevista gráfica, digamos, ¿no? Muy cómica, y la entrevista termina diciéndole, bueno, gracias maestro, fue muy estimulante la conversación con tu papá. Y él dice, para vos, pibe, le dice, como diciendo, a mí me hiciste perder el tiempo. Claro, sí. Mónica, bueno, hay muchísimas canciones y podríamos seguir conversando muchísimo más sobre tu papá, tu tío, sobre vos. Pero si esta noche tuvieras que acostarte y elegir una canción de los hermanos Expósito, ¿cuál es la que más te gusta? ¿De los hermanos? Sí. Si yo tengo que elegir una canción que me guste de cuando era chiquita, sí, no es de los hermanos, sino que es de mi tío Homero, porque mi tío Homero me traía el café con leche
me ponía un poema, una estrofita, me ponía un malbón y venía con la fuente y las media luna y el café con leche. Entonces yo tendría que elegir pequeña. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. Que lo escribió con Malerna. Sí, pequeña, te digo pequeña. Bueno, yo de chiquita elegía pequeña. Y de grande hay muchas que me gustan, pero no sé si elegiría el Naranjo en Flor, pero sí elegiría el Vete de mí, o elegiría Maquillaje, o sí, hay otras que me gustan mucho. Sí, sí. Hay otros, El Chavo no va más, me encanta. Sí, yo no, más. Y hay un tema que se lanzó ahora hace poco, que lo canta Falótico, que se llama Tanta Ternura, que me encanta. Cada vez que lo veo a Falótico digo, cántame Tanta Ternura. Y que en un pedacito, en una estrofa, aparte que la música es bellísima, en un pedacito de una estrofa dice que está tan enamorado que siente pescaditos que se mueven bajo la piel. Y eso me pareció, originalmente el tema se llama Pescaditos, lo tengo en casa, pero después le pusieron Tanta Ternura. Y ese para mí hoy es el mejor tema, hoy, que ya lo conozco, porque antes no lo conocía. Habrá temas para cada etapa de la vida también, supongo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que hay cosas así que están en los temas que te llegan más en distintas épocas de tu vida, ¿no? Mónica, te agradezco muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros. Paso a la vida común, ahora voy al supermercado. Ahora tenés que ir a hacer mandados. Sí. Bueno, Paso a la vida común. bueno, te agradezco muchísimo y bueno, la verdad que fue muy grato, muy lindo el momento. Y bueno, espero que te hayas sentido cómoda y que esto Me sentí muy cómoda y no te voy a decir para vos, pibe. Claro. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y pescaditos de emoción bajo la piel, y cómo usar tanta ternura con razón, y tengo un Dios para creer.